En una casa de puertas cerradas en la Ciudad de México, María Elena Velasco exhala su último aliento a los 74 años, después de 12 años librando una batalla silenciosa y solitaria contra el cáncer de estómago. Un combate que libró en privado, con la misma determinación con la que había enfrentado todo en su vida, sin pedir ayuda, sin mostrar debilidad, sin permitir que el mundo exterior supiera exactamente cuánto le costaba cada día seguir de pie. Afuera, un país entero llora a la India María, la mujer que tomó la pobreza, el rebozo y la burla al poderoso, y los convirtió en una carcajada colectiva, en una risa que cruzaba clases sociales, generaciones y los rincones más remotos del país. Una risa que no era solo entretenimiento, sino también reconocimiento, dignidad, la confirmación de que los de abajo también podían señalar a los de arriba y reírse de ellos sin pedir permiso. Adentro, sin embargo, no comienza únicamente un duelo, comienza una grieta que llevaba décadas esperando el momento de abrirse del todo, porque detrás de esa muerte callada y cuidadosamente administrada quedaban 3 heridas que ningún homenaje podía envolver con dignidad ni con flores. Una fortuna calculada en millones de dólares, cuyo destino exacto nadie terminaba de conocer con claridad. 3 hijos reconocidos, custodiando el legado oficial, con una mezcla de dolor genuino y miedo aprendido. Y una mujer llamada Mirna Velasco, que llevaba años diciendo que ella también pertenecía a esa misma sangre, que durante 40 años había sido tratada como una sombra incómoda, como un dato inconveniente que alguien había decidido enterrar cuidadosamente para proteger una imagen demasiado rentable y demasiado querida como para arriesgarla con una verdad que nadie quería escuchar. Durante años circularon historias sobre un veto presidencial, que nadie confirmaba oficialmente, pero que todos en la industria conocían, sobre una llamada desde Los Pinos que había llegado sin previo aviso y sin posibilidad de apelación, sobre una frase lanzada en televisión contra José López Portillo, que habría sellado para siempre el destino de la India María en la pantalla chica, condenándola a desaparecer del medio más poderoso del país, en el momento exacto en que su popularidad era más grande. También se habló de contratos perdidos sin explicación, de películas explotadas durante años sin transparencia contable, de derechos dispersos en manos que nadie podía rastrear con facilidad. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Y de una herencia que parecía más una habitación con cerrojo oxidado que un tesoro compartido entre familia. Mientras el país recordaba con cariño a María Nicolasa, como la indígena que se atrevía a burlarse abiertamente de policías, burócratas y presidentes municipales. Sus propios hijos heredaban algo mucho más pesado que películas y recuerdos entrañables. Heredaban el miedo, la desconfianza estructural hacia el mundo exterior, la obligación no negociable de callar lo que no debía decirse, la tarea de mantener intacto un relato que se había construido sobre varias capas de silencio, cuidadosamente superpuestas. Hoy, décadas después, seguimos sin conocer toda la verdad. ¿Quién protegió realmente ese silencio? ¿Y a qué precio personal lo hizo? ¿Qué hizo el poder político contra una comediante que se atrevió a ridiculizar al presidente frente a millones de personas que lo escuchaban desde sus casas? ¿Por qué la mujer que en pantalla defendía con furia a los humillados fue acusada de abandonar a su propia sangre en la vida real, en el territorio más íntimo donde nadie podía intervenir? ¿Y cómo terminó una de las risas más queridas de México envuelta en veto, enfermedad escondida, fortuna esvistada y guerra familiar que no terminó con su muerte, sino que apenas entonces comenzó de verdad? En este video vas a ver cómo nació la máscara y qué precio cobró mantenerla viva durante tantos años, cómo el presidente intentó borrarla y lo que eso despertó en ella para siempre, cómo sus hijos quedaron atrapados defendiendo una leyenda que en parte les pertenecía y en parte los aplastaba, y cómo el secreto de 40 años
Volvió desde el lugar donde nadie quería mirar, reclamando el espacio que siempre le había correspondido. Pero antes de entender la maldición, hay que regresar al principio, cuando María Elena todavía creía que el éxito podía salvarla de su propio destino, cuando la máscara era todavía una herramienta y no todavía una prisión. Todo comenzó en Puebla, 1940, un México todavía profundamente rural, todavía duro en sus costumbres y en sus jerarquías, todavía construido sobre familias que sobrevivían con lo mínimo posible y aprendían a callar demasiado pronto, demasiado bien. Un país donde las diferencias entre los que tenían y los que no tenían eran tan evidentes y tan permanentes, que casi parecían naturales, como si siempre hubiera sido así, y siempre fuera a seguir siendo así. Ahí nació María Elena Velasco Fragoso, mucho antes de las trenzas reconocibles, del rebozo inconfundible, de los cines llenos un domingo por la tarde, de los millones de personas repitiendo sus frases en las calles como si fueran propias. Antes de la India María, había una niña observando un país profundamente desigual, desde abajo, desde el ángulo que nadie elige pero que lo enseña todo, sin imaginar todavía que un día usaría precisamente esa desigualdad, esa injusticia cotidiana normalizada, ese dolor compartido por millones, para construir una máscara inmortal que hablaría por quienes no tenían micrófono. Su camino no empezó en alfombras rojas ni en foros iluminados con equipos profesionales. Empezó en escenarios pequeños y precarios, en carpas levantadas en terrenos irregulares, en el teatro de variedades donde el público llegaba cansado del trabajo y exigía ser entretenido de verdad, o te lo hacía saber sin rodeos. Lugares donde el humo del cigarro se mezclaba con el sudor del esfuerzo, y donde una mujer tenía que aprender rápido a sobrevivir, si no quería ser devorada por un sistema que no la esperaba con los brazos abiertos ni con facilidades especiales. El talento era necesario, pero no suficiente. Hacía falta inteligencia, resistencia y la capacidad de leer una sala entera en segundo. María Elena no era la mujer torpe y confundida que después haría reír al público de manera tan convincente. Era seria, reservada, inteligente, calculadora en el mejor sentido de la palabra, desconfiada desde joven, como lo es quien aprende pronto que el mundo no regala nada y que cada favor tiene precio. Miraba más de lo que hablaba, escuchaba más de lo que respondía. Observaba las dinámicas de poder que se movían a su alrededor con una atención que pocas personas de su edad habrían tenido. Y en ese mundo donde todos querían usar a todos para subir un escalón más, aprendió una regla fundamental que nunca la abandonaría aunque todo lo demás cambiara. Si no controlas tu propia imagen, alguien más la controla por ti, y nunca lo hará mejor que tú, ni con tus intereses en mente. A finales de los años 60 apareció el personaje que lo cambiaría absolutamente todo. Una mujer indígena, ingenua en apariencia, habladora y aparentemente indefensa, llegada de ese pueblo imaginario, con nombre perfecto, llamado San José de los Burros. Un personaje construido con una precisión que parecía casualidad, pero no lo era. Cada detalle estaba calculado. La ropa, el acento, la manera de caminar, la mirada que fingía no entender lo que entendía perfectamente. Pero debajo de la risa que provocaba, había una crítica feroz, un filo político afilado y peligroso disfrazado de inocencia rural. La India María se enfrentaba a policías corruptos que abusaban de su uniforme, a burócratas inútiles escudados en su escritorio, a políticos abusivos convencidos de su impunidad, a ricos arrogantes incapaces de ver a quien tenían enfrente, a jueces, curas, comerciantes, a hombres de todo tipo que la creían tonta únicamente porque era pobre y morena, como si la pobreza fuera sinónimo de estupidez, y la piel morena certificara la inferioridad. Y ahí estaba el secreto profundo de su éxito, el mecanismo que lo explicaba todo. El público se reía, sí, con una risa genuina y liberadora, pero también se reconocía en lo que veía, porque esa mujer no solo hacía comedia para entretener, se burlaba del sistema con la cara y el cuerpo,
de quienes nunca podían burlarse de nadie sin consecuencias. Ella decía en voz alta lo que ellos solo podían pensar. Ella señalaba con el dedo lo que ellos tenían que fingir no ver. La risa era el envoltorio, pero adentro había algo más poderoso. La validación de que el sistema era absurdo y que los poderosos merecían el ridículo que les caía encima. La fama explotó con una velocidad y una contundencia que pocas personas en la historia del espectáculo mexicano habían experimentado de esa manera. Más de 20 películas producidas, programas de televisión que llenaban la pantalla con su presencia inconfundible, taquillas enormes que semana tras semana confirmaban que el público no se cansaba de verla. Una figura femenina produciendo, escribiendo los guiones, dirigiendo las escenas y protagonizando cada historia en una industria que en ese entonces era dominada por hombres en todos sus niveles importantes. En una época donde las mujeres que querían poder real detrás de la cámara tenían que pelearlo palmo a palmo contra resistencias que no siempre se expresaban abiertamente, pero que se sentían en cada reunión y en cada negociación. Mientras otros actores dependían de la generosidad de productores con intereses propios, de permisos que llegaban o no según los favores acumulados, María Elena levantó un pequeño imperio con sus propias manos, con su propio dinero, y con una visión que nadie le había dado, porque era completamente suya. La mujer que en pantalla parecía pobre, confundida y fácilmente explotable. Fuera de cámara se convirtió en empresaria de verdad, propietaria de sus propios proyectos, jefa que tomaba decisiones sin pedirle permiso a nadie, una figura capaz de mover millones y de negociar en territorios donde pocas mujeres de su generación habían llegado a negociar. Pero guarda esta contradicción en tu memoria, porque va a explicar todo lo que viene después. Mientras la India María era abierta, ruidosa, popular y cercana al público que la adoraba, María Elena era cada vez más cerrada hacia afuera, más fría en sus relaciones, más inaccesible para quienes querían acercarse. La máscara que le dio fama y fortuna también empezó a separarla del mundo real, de maneras que no siempre resultaban visibles desde fuera. El personaje hablaba por ella en público. El personaje se exponía por ella frente a las cámaras. El personaje recibía los golpes, las burlas ensayadas, las humillaciones calculadas que el guión exigía. Pero la mujer real se escondía cada vez más profundamente detrás, como si supiera desde el principio, con una intuición que raramente se equivocaba, que su vida privada no resistiría demasiada luz directa sin desmoronarse. En 1965 se casó con Vladimir Lipkiss-Chazan, conocido artísticamente como Julián de Merich. Con él tuvo 3 hijos que serían el centro visible de su vida familiar: Iván, Goretti e Ivette. Por un momento breve y precioso, pareció que la mujer que había construido una carrera entera contra todos los obstáculos también había encontrado una casa donde descansar, una familia donde pertenecer, un centro desde donde respirar sin estar en guardia permanente, un lugar donde la máscara podía quedarse colgada por un rato. Pero en 1974 todo se quebró de golpe y sin aviso suficiente. Julián murió y María Elena quedó viuda siendo todavía treintañera, sola con 3 hijos que necesitaban una madre presente y con un imperio artístico que proteger en un país donde las mujeres fuertes eran admiradas con entusiasmo en público y castigadas con sutileza en privado, donde el poder de una mujer era tolerado mientras no amenazara el poder de los hombres que la rodeaban. Desde esa pérdida, algo cambió en su interior de manera irreversible y profunda. La necesidad de control que siempre había estado presente se transformó en obsesión que gobernaba cada decisión. La casa se cerró definitivamente para el mundo exterior. La prensa quedó afuera sin excepción. La familia se convirtió en territorio blindado que no admitía intrusiones de ningún tipo. Y la India María dejó de ser solo un personaje rentable para convertirse en armadura completa. Una armadura cómica, popular, querida por millones,
rentable hasta niveles que pocos imaginaban, pero armadura al fin, un escudo que protegía a la mujer real, de un mundo que había demostrado ser capaz de herirla cuando bajaba la guardia. Cada risa que el público celebraba tapaba una grieta que nadie más podía ver. Cada película exitosa levantaba una pared adicional entre ella y la vulnerabilidad que no podía permitirse. Cada éxito la hacía más poderosa en lo externo, pero también más sola en lo interno. Y cuando una mujer poderosa e inteligente se siente profundamente sola, perseguida por enemigos reales e imaginarios, rodeada de un mundo que quiere algo de ella, pero no necesariamente para ella, empieza a buscar protección en lugares que no siempre son seguros, en alianzas que tienen precio, en relaciones que prometen amparo y cobran intereses. Ahí, en esa mezcla densa y tóxica de fama acumulada, miedo permanente, dinero abundante y silencio autoimputado, nació la semilla de la tragedia que vendría, porque María Elena creyó durante demasiado tiempo que podía controlar absolutamente todo. Su imagen pública, su casa, sus hijos, su pasado incómodo, su futuro incierto. Pero nadie controla una mentira para siempre. El secreto siempre encuentra la grieta exacta por donde salir, y cuando sale, sale con fuerza acumulada. El secreto no nació en una casa pobre, ni en un foro de cine con luces artificiales. Nació en los pasillos donde la fama se decidía a puerta cerrada y sin testigos inconvenientes, en los corredores de Televisa donde una sonrisa en el momento correcto podía abrirte el país entero, y una sola orden susurrada podía borrarte del mapa sin explicación oficial ni posibilidad real de apelación. Ahí, según versiones que circularon durante años en la industria del espectáculo mexicano, María Elena Velasco encontró algo que no había podido comprar con taquilla millonaria: premios reconocidos ni dinero bien administrado, protección genuina, un hombre con poder suficiente para blindar carreras que merecían blindaje, para hundir enemigos que necesitaban ser hundidos, y para decidir con autoridad real quién merecía existir frente a millones de televisores cada semana en los hogares mexicanos. Raúl Velasco no era un conductor más en el paisaje televisivo de la época. Era el dueño simbólico de los domingos en México, el árbitro indiscutido del entretenimiento masivo, siempre en domingo. No era simplemente un programa de música y variedades que la gente veía mientras comía. Era una aduana cultural con poder real. Un artista podía entrar completamente desconocido un domingo por la tarde y salir convertido en estrella nacional antes de que terminara la noche. Otro podía entrar con años de carrera acumulada y salir sutilmente humillado para siempre, sin que nadie pudiera señalar exactamente el momento en que había ocurrido el daño. Raúl miraba con ojos que calculaban constantemente, aprobaba con gestos que comprometían, corregía con palabras que pesaban más de lo que parecían, castigaba con silencios que la industria entera sabía interpretar. En un México donde Televisa funcionaba casi como una extensión cultural y política del poder presidencial, él no necesitaba levantar la voz para imponer respeto o miedo. Bastaba una frase dicha en tono suave pero firme, un gesto casi imperceptible para quienes no sabían leer ese lenguaje particular, un silencio calculado en el momento preciso. Y aquí empieza lo que casi nadie en la industria quiso mirar de frente con honestidad. Lo que se hablaba en voz baja, pero no se escribía ni se grababa. María Elena, la viuda fuerte que había resistido todo, la madre intachable que protegía a sus hijos con ferocidad, la empresaria que había construido un imperio propio con la India María como bandera, habría cruzado una línea peligrosa con ese hombre que gobernaba los domingos. No estamos hablando de una colaboración profesional entre figuras del espectáculo. No estamos hablando de entrevistas cordiales frente a cámaras, ni de favores mutuamente beneficiosos intercambiados con discreción. Según testimonios que circularon durante años, y versiones mediáticas que nunca fueron desmentidas con suficiente contundencia, entre ellos
Habría existido una relación íntima que debía permanecer enterrada sin importar lo que costara, porque de salir a la luz podía destruir dos imágenes cuidadosamente construidas al mismo tiempo, la de él como juez moral del espectáculo nacional, que decidía quién era digno de fama, y la de ella como símbolo popular querido y respetado por el pueblo que la sentía suya. Guarda este detalle con cuidado, porque lo vas a necesitar para entender todo lo que viene después. María Elena ya sabía perfectamente lo que significaba vivir detrás de una máscara, que no se quitaba nunca del todo. En la pantalla era María Nicolasa, la mujer pobre, ingenua en apariencia, burlona en el fondo, aparentemente inofensiva para el sistema que criticaba. Fuera de cámara, era una empresaria millonaria con dientes afilados, dura en las negociaciones, desconfiada de las intenciones ajenas, obsesionada con que nadie entrara en su vida privada sin haber pasado por un filtro estricto que ella misma administraba. Y cuando una persona vive tantos años escondida detrás de un personaje que habla por ella, empieza a creer, con una convicción que se va volviendo absoluta, que también puede esconder la realidad con suficiente disciplina, que la ficción puede tapar la verdad mientras haya suficiente voluntad y suficiente dinero para sostener el esfuerzo. Según la versión más oscura y más difícil de ignorar de esta historia, aquella relación íntima dejó una consecuencia que era imposible de maquillar con ninguna narrativa alternativa. Un embarazo no planificado, una niña que llegó al mundo sin que nadie hubiera decidido recibirla. Una existencia concreta que no cabía en el relato oficial cuidadosamente construido por ninguna de las dos partes involucradas. Para cualquier otra mujer de la época, habría sido un escándalo difícil, pero manejable con el tiempo. Para María Elena, era una amenaza de proporciones nucleares que amenazaba con destruir todo lo que había construido con tanto sacrificio. Ella tenía 3 hijos reconocidos que dependían de su estabilidad. Tenía una fortuna estimada en millones que proteger. Tenía más de 20 películas sosteniendo su nombre y su credibilidad. Tenía una imagen pública que debía seguir pareciendo impecable para que el personaje siguiera funcionando. Raúl tenía su propio reino televisivo, sin grietas visibles, su familia presentable, su autoridad en la industria, su apellido convertido en institución que no toleraba escándalos. Entonces, presuntamente, y según las versiones que circularon durante años, tomaron juntos la decisión que envenenaría todo hacia adelante, sin que ninguno de los dos pudiera prever completamente el alcance del daño que estaban sembrando. No enfrentar, no reconocer, no explicar. Separar a la niña de la historia principal de ambos y convertirla en sombra, en una ausencia conveniente, en un silencio administrado que esperaban que el tiempo terminara de borrar. Esa niña sería conocida años después como Mirna Velasco, según los relatos que ella misma ha sostenido públicamente con una consistencia que resulta difícil de ignorar. Fue entregada a otra familia sin que nadie le explicara nada que tuviera sentido. Criada lejos del centro luminoso de la fama que la rodeaba sin saberlo, lejos de los estudios donde su madre biológica construía un legado, lejos del dinero que pudo haberle cambiado la vida desde el primer día de su existencia en el mundo, y lejos del apellido que debería haber sido suyo por derecho de sangre. Piensa en eso un momento con toda la crudeza que merece. Mientras México entero se reía con la India María en las salas de cine y frente a los televisores. Mientras las taquillas registraban números que confirmaban el amor popular por ese personaje único, mientras el personaje vencía una vez más a presidentes municipales corruptos, policías abusivos y burócratas miserables que creían tener todo el poder, una niña crecía en algún lugar, sin saber por qué su propia existencia parecía molestar a personas que ni siquiera conocía, sin entender por qué había sido apartada como si sobrara en el mundo. Esa es la contradicción brutal que atraviesa esta historia de principio a fin como una herida que no cicatriza.
la mujer que en pantalla defendía con furia y con ingenio a los humillados del país. Según esta versión que nadie ha podido refutar completamente, habría permitido que una hija suya fuera condenada a la humillación más íntima y más devastadora de todas, la de no saber quién eres, no saber de dónde vienes, no saber por qué fuiste apartada como si fueras un problema que resolver y no una persona que amar. Durante décadas el secreto quedó cubierto por capas sucesivas de ruido calculado, rumores falsos sembrados estratégicamente, nombres equivocados que dirigían la atención hacia otras direcciones, teorías dispersas sobre personas que no tenían nada que ver, desmentidos emitidos en el momento oportuno, burlas que hacían sentir ridículo a quien preguntaba, evasivas ejecutadas con la experiencia de quien ha practicado mucho. El público miraba hacia otro lado con comodidad, porque el espectáculo siempre ofrece una mentira más cómoda y más placentera cuando la verdad duele demasiado como para mirarla de frente. Pero las mentiras familiares no mueren de viejo. Crecen debajo de la alfombra donde las pusieron. Respiran en silencio con una paciencia que los vivos no tienen. Esperan, y cuando por fin salen a la luz, no preguntan permiso ni piden disculpas por el daño que causan al salir. Mientras María Elena Velasco acumulaba películas exitosas, contratos bien negociados y una fortuna que algunos calculaban en varios millones de dólares, construida ladrillo a ladrillo con su propio esfuerzo, Mirna crecía al otro lado de la historia, no en una mansión con jardín, no entre cámaras y luces artificiales que iluminaban cada momento importante, no rodeada de productores que querían estar cerca del éxito, de chóferes que esperaban con paciencia, de asistentes siempre disponibles o de periodistas apostados afuera esperando capturar una sonrisa que valiera la portada. Crecía, según su propio relato sostenido a lo largo de los años, en California, dentro de ese sistema frío e impersonal, y a veces cruel donde los niños cambian de casa con una frecuencia que no les da tiempo de echar raíces, donde las camas prestadas en hogares ajenos se convierten en el único territorio conocido, donde a veces una atención básica vale más que cualquier promesa de amor que nadie termina de cumplir. Imagínalo un momento con toda su crudeza real, sin suavizarlo. En México, la India María era la figura popular que defendía a los pobres, con una mezcla de astucia e ingenuidad que el público adoraba, la que se burlaba de los poderosos con una efectividad que ningún periodista serio había logrado igualar, la que hacía reír a familias enteras en salas de cine llenas un domingo por la tarde, creando ese momento de comunidad que pocas cosas en la cultura popular logran crear. Pero lejos de esas risas colectivas, lejos de esas taquillas que registraban el amor popular, una niña que supuestamente llevaba su sangre aprendía en carne propia una lección brutal que nadie debería tener que aprender a esa edad. Que uno puede estar vivo y activo en el mundo, y sin embargo haber sido borrado completamente del relato de las personas que te trajeron a la existencia. Que la invisibilidad puede ser una decisión de otros, y no una consecuencia de lo que eres. Los hijos reconocidos, Iván, Goretti e Ivette, crecían dentro del apellido social y de todo lo que ese apellido significaba en el contexto cultural de la época. Tenían lugar en la casa, lugar en la historia familiar contada en público, lugar en el relato que el mundo conocía. También cargaban su propio peso específico. Claro que sí, y sería injusto negarlo, porque vivir bajo una madre famosa, rígida en sus principios, controladora en sus métodos, encerrada progresivamente en su propia paranoia sobre un mundo que quería quitarle lo suyo, tampoco era una forma de libertad sin complicación, pero al menos existían ante el mundo, con nombre y con explicación. Tenían fotografías legítimas. Tenían una historia que podían contar. Tenían una madre que los nombraba cuando era necesario hacerlo. Mirna, en cambio, según las versiones que ella misma sostuvo durante años con una consistencia difícil de desestimar, no tenía ni siquiera eso como punto de partida.
No tenía una fotografía legítima en ningún álbum familiar que contara su origen verdadero. No tenía una explicación limpia y honesta que darle a quien preguntara por sus raíces. No tenía una madre biológica que la nombrara en ningún contexto. Su infancia, según esos testimonios recurrentes, fue una cadena de abandono que se prolongaba de una etapa a la siguiente, sin que ninguna pareciera ofrecer la estabilidad que una persona joven necesita para desarrollarse. Casas temporales que nunca se sentían propias. Refugios que cumplían una función básica sin ofrecer nada más. Adultos que la veían como una responsabilidad pesada más que como una persona con valor intrínseco. Una madre adoptiva descrita en sus relatos como distante de manera crónica, consumida por sus propios problemas y por un cigarro que nunca se apagaba, incapaz de dar el afecto consistente que una niña necesita para construir la convicción básica de que merece existir y ser querida. Un entorno donde el cariño no era un derecho que pudiera reclamar, sino una suerte que llegaba esporádicamente, o no llegaba en absoluto, y que casi siempre resultaba en lo segundo. Pero aquí viene lo que convierte esta herida, ya de por sí profunda, en algo todavía más oscuro y difícil de procesar. Mirna no solo habría crecido abandonada a su suerte en un sistema que no la veía, También habría crecido rodeada de un peligro concreto y cercano, que no debería haber existido en ningún hogar donde viviera un menor. según su relato construido con detalles que se mantuvieron consistentes a lo largo del tiempo. Hubo un episodio grave dentro de esa casa que la obligó a tomar una decisión que ninguna niña debería tener que tomar. Hablar, denunciar, enfrentarse a un adulto con toda la vulnerabilidad que conlleva ser menor de edad, atrapada en un mundo que no la protegía ni la veía con claridad. Esa decisión de hablar cuando hablar era lo más difícil abrió una batalla legal larga, dolorosa, de esas que no terminan cuando termina el expediente judicial y se firma el papel final, porque el cuerpo puede salir del tribunal pero la herida se queda viviendo contigo todos los días que siguen, en las noches, en las conversaciones, en los momentos en que la guardia baja. Y fue ahí, en medio de ese derrumbe personal que amenazaba con llevarse todo consigo, cuando llegó la frase que le cambió la vida de una manera que no tiene reversa posible. Según el relato de Mirna, la mujer que la había criado, en un arranque de rabia que buscaba herir tanto como fuera posible, le soltó la verdad sin anestesia y sin consideración por el daño que estaba causando. Como se arroja una piedra grande contra una ventana que no tiene la culpa de estar ahí. Le dijo que ella no era su hija biológica, que sus verdaderos padres eran Raúl Velasco y María Elena Velasco, dos de las figuras más reconocidas del espectáculo mexicano, que la habían entregado a propósito y con plena conciencia de lo que estaban haciendo, que habían pagado para mantenerla lejos de sus vidas y de sus historias oficiales, y que nunca la habían querido lo suficiente como para reconocerla ante el mundo que los admiraba. Guarda esa frase en su forma más completa, porque esa frase no solo rompe una infancia que ya venía dañada, rompe una identidad entera construida sobre información falsa, rompe el sentido que una persona le había dado a su propia historia. Hay niños y niñas que descubren de dónde vienen mirando un álbum familiar con calma un domingo por la tarde, con cariño de por medio, como algo natural que forma parte de quienes son. Mirna, según su relato, lo descubrió como una maldición arrojada con ira por alguien que quería herirla en el momento más vulnerable posible, no como bienvenida tardía, no como abrazo que llega después de años de espera, no como reparación aunque fuera imperfecta, como insulto deliberado, como castigo por haber pedido protección, como prueba definitiva de que su existencia había sido tratada desde el primer momento como un problema urgente que otros necesitaban esconder a cualquier costo. Desde ese momento en adelante, todo en su historia cambió de significado de manera irreversible. El abandono que había experimentado ya no era solo abandono sin sentido,
Era una decisión tomada con frialdad y con suficiente poder económico para ejecutarla. La pobreza que había vivido ya no era simplemente mala suerte o circunstancia desfavorable. Era la consecuencia directa y calculada de haber sido apartada de los recursos que por sangre le correspondían. El silencio que la había rodeado durante años ya no era casualidad ni indiferencia. Era una operación sostenida en el tiempo con recursos y con voluntad. Mientras la India María seguía siendo recordada con cariño genuino, como símbolo del pueblo que no se dejaba aplastar, Mirna empezaba a ver esa imagen icónica con una mezcla insoportable de dolor acumulado y una pregunta que no encontraba respuesta satisfactoria en ningún lugar. ¿Cómo puede una mujer hacer reír a millones de personas cada semana y al mismo tiempo dejar llorando a una hija afuera de la puerta, sin nombre y sin lugar? Esa es la parte que no cabe en los homenajes televisivos, la parte que no se menciona cuando pasan sus películas en las madrugadas, la parte que incomoda profundamente, porque obliga a mirar más allá del personaje amado, más allá de la risa fácil y placentera, hacia algo mucho menos cómodo y mucho más humano en toda su complejidad. María Elena no solo habría dejado un legado cinematográfico que el tiempo seguirá valorando. Según esta versión que persiste, también habría dejado una niña convertida en herida viviente que caminaba por el mundo, sin saber exactamente qué le habían quitado ni quién había tomado la decisión de quitárselo. Y mientras esa herida crecía lejos de México, aprendiendo a sobrevivir en un sistema que no la veía, el destino preparaba otro golpe para la mujer que creía poder controlar todo desde su fortaleza. Porque la mujer que había construido su imperio administrando secretos con mano firme, estaba a punto de descubrir que había un poder más grande que su propia voluntad, un poder capaz de borrarla de la televisión con una sola llamada que no pedía permiso. A principios de los años 80, México no era un país donde uno se burlaba abiertamente del presidente en televisión nacional y continuaba su vida y su carrera como si nada hubiera pasado, como si las palabras no tuvieran consecuencias que llegaban desde arriba. No existía ese margen en aquel México específico y concreto. Una frase dicha en el momento equivocado y frente al micrófono equivocado podía abrirte las puertas de la televisión de par en par o cerrártelas para siempre sin que nadie te diera una explicación oficial. Una llamada desde Los Pinos podía valer más que 20 años de taquilla acumulada, más que millones de seguidores leales, más que décadas de trabajo honesto construido película por película. Y María Elena Velasco, la mujer que había construido un imperio reconocible con una trenza, un rebozo y una risa que parecía completamente inocente, estaba a punto de comprobarlo de la manera más dolorosa posible. La escena ocurrió en televisión en vivo, frente a cámaras que transmitían en directo a hogares de todo el país, durante un certamen de belleza que reunía a figuras del espectáculo como parte del espectáculo paralelo. La India María apareció como aparecía siempre, con esa mezcla perfectamente calibrada de ingenuidad calculada y veneno suave que el público reconocía y adoraba, que lo hacía sentir cómplice de algo más grande que un simple chiste. El conductor Gustavo Pimentel le lanzó una pregunta que en la superficie sonaba completamente inofensiva y diseñada para provocar humor fácil. ¿Qué haría usted si fuera presidenta de México? Una pregunta de espectáculo, del tipo que busca una respuesta graciosa que la audiencia pueda celebrar sin mayor complicación. Pero María Elena entendió el filo real que había debajo de la pregunta inofensiva y contestó con una frase que cayó sobre el ambiente como dinamita lanzada en un cuarto cerrado. Dijo que se daría la gran vida viajando por Acapulco con toda su familia y sus allegados. Guarda esa frase y todo su contexto, porque no era solo un chiste inocente lanzado para hacer reír al público. Era una puñalada envuelta en humor popular, calculada o no, que daba exactamente donde más dolía. En ese momento preciso de la historia mexicana,
José López Portillo gobernaba el país entre discursos grandilocuentes de abundancia nacional prometida. Una crisis económica real que afectaba la vida cotidiana de millones. Lujos presidenciales que se hacían cada vez más difíciles de ignorar. Y una imagen pública que se desgastaba con cada semana que pasaba. Con cada contraste entre los discursos y la realidad visible. Acapulco no era cualquier destino turístico en ese contexto cargado de simbolismo. Era el emblema específico del poder disfrutado a distancia del pueblo, de las vacaciones doradas de la clase política, mientras el resto del país apretaba el presupuesto. Era exactamente lo que no debías mencionar si querías seguir existiendo en la pantalla grande del país. Y cuando la India María lo dijo con su voz característica frente a millones que la veían desde sus casas, el público que la amaba pudo reírse con ese alivio particular que produce ver nombrado lo que todos piensan y nadie dice. Pero en Los Pinos, absolutamente nadie encontró gracia en el momento. Según las versiones más repetidas y consistentes a lo largo del tiempo, la respuesta institucional llegó con una rapidez que dejaba poco espacio para la duda sobre su origen. Una llamada, una orden breve, un veto sin necesidad de elaboración. Televisa no necesitaba una explicación extensa ni un memorando oficial para entender lo que se esperaba de ella. En aquellos años, la televisora se movía con una cercanía al poder presidencial que la convertía en algo más que una empresa de comunicaciones. Emilio Azcárraga Milmo había dejado claro en más de una ocasión y de más de una manera que su empresa caminaba del lado del sistema que gobernaba el país. Y si ese sistema decidía que una comediante había cruzado la línea invisible que separaba el entretenimiento tolerable de la amenaza inaceptable, entonces esa comediante simplemente dejaba de existir en la programación, sin anuncio oficial, sin despedida al público que la quería, sin explicación que tuviera que sostenerse ante nadie. Así fue como la India María, la mujer que hacía reír al pueblo con burlas al poder, fue expulsada del altar mediático más poderoso del país en ese momento, no por falta de talento que el público pudiera constatar, no por falta de audiencia fiel que seguía esperándola, no por fracaso artístico o comercial que justificara la decisión en términos de negocio, por una burla, por haber tocado con su personaje, en el momento menos conveniente para alguien con poder. Exactamente lo que ese alguien con poder no toleraba que se tocara. La vanidad herida de un presidente que se había creído su propio discurso de grandeza. Piensa en eso con toda la ironía que merece. Ella había construido deliberadamente una figura que parecía tonta, torpe e ingenua precisamente para poder decir verdades que los demás no se atrevían a pronunciar en voz alta. Ese era su genio más profundo y más duradero. Usar la máscara de la ingenuidad como cobertura para la crítica más afilada. Pero también fue su condena eventual. Porque el poder tolera al bufón con comodidad, mientras el bufón entretiene sin amenazar el núcleo de quienes mandan. Lo destruye en el momento exacto en que el bufón empieza a revelar demasiado de la verdad que hay detrás del teatro del poder. El golpe fue brutal en sus efectos inmediatos y en sus consecuencias de largo plazo. La televisión se cerró sin dar explicaciones. Los espacios desaparecieron sin aviso. Los reflectores que la habían iluminado durante años se enfriaron de golpe. Y María Elena entendió en ese momento algo que la marcaría para el resto de su vida y cambiaría fundamentalmente su manera de relacionarse con todo y con todos. Su fama no era escudo suficiente contra el poder real. Sus millones no eran escudo suficiente. Su amor popular construido durante décadas no era escudo suficiente frente a una llamada presidencial que llegaba desde arriba. Todo aquello que había construido con sus propias manos podía volverse humo en cuestión de horas. Esta lección no la olvidaría jamás. Pero aquí viene lo más oscuro de esta parte, lo que el veto realmente produjo más allá del daño visible. Ese castigo no la volvió más libre ni más valiente como artista. La volvió más dura en su carácter,
más desconfiada en sus relaciones, más encerrada en los muros que ella misma construía y reforzaba. Si antes protegía su vida pavada con muros cuidadosamente mantenidos, después del veto, esos muros se volvieron de concreto reforzado con acero. La casa familiar se convirtió en fortaleza con reglas estrictas, los hijos en guardianes del apellido y del silencio, que no podía romperse, los secretos en asuntos de supervivencia familiar, que no admitían discusión. Y mientras afuera luchaba con toda su energía contra un presidente que había intentado borrarla del mapa mediático, adentro repetía exactamente la misma lógica de silencio y control que había sufrido en carne propia desde afuera. Nadie habla de lo que no debe hablarse. Nadie pregunta lo que no debe preguntarse. Nadie rompe el relato oficial porque hacerlo pone en riesgo todo lo que se ha construido con tanto sacrificio. La India María pudo burlarse del poder en la pantalla con brillantez y con efectividad. Pero María Elena Velasco empezó a gobernar su propia familia con la misma lógica de quien gobierna desde el miedo y teme una rebelión interna que no puede controlar completamente. Y esa contradicción entre lo que predicaba en pantalla y lo que practicaba en casa sería el verdadero precio del veto, mucho más costoso y más duradero que cualquier contrato televisivo perdido o cualquier espacio en la programación que se cerró. El veto no mató a la India María. Eso fue lo que el poder no calculó bien, lo que los operadores políticos que hicieron la llamada no anticiparon en sus consecuencias reales. La televisión podía cerrarle las puertas con un gesto. Los Pinos podía ordenar su desaparición de la programación nacional con una instrucción breve. Televisa podía actuar como si aquella mujer que había llenado salas y corazones simplemente ya no existiera en su universo de contenidos. Pero María Elena Velasco había aprendido algo fundamental desde mucho antes de que todo esto ocurriera. Cuando el sistema te expulsa por la puerta grande del poder, tienes que construir tu propia entrada alternativa, aunque tengas que romper la pared con las manos desnudas, y hacerlo completamente sola sin que nadie te ayude a limpiar los escombros. Y exactamente eso hizo. Después del golpe presidencial que la sacó de la televisión, María Elena no se arrodilló ante nadie ni pidió perdón en público por algo que no consideraba un error. No salió a suplicar con humildad falsa un espacio en la televisión que la había abandonado obedeciendo órdenes de arriba. Hizo algo más peligroso para sus adversarios y más duradero en sus efectos. Se volvió completamente independiente del sistema que la había expulsado. Si la televisión no la quería porque alguien con poder había dado una orden, entonces el cine sería su territorio exclusivo y soberano, donde nadie podía ordenarle nada. Si los grandes estudios temían la cercanía con el poder político y preferían no arriesgarse por ella, entonces ella pondría su propio dinero, su nombre reconocido, su personaje querido y su cuerpo entero al servicio de una guerra personal que nadie más iba a pelear en su nombre. Vinieron entonces películas donde el sistema que la había castigado volvía a aparecer disfrazado con los ropajes de la comedia popular. Tonta, tonta, pero no tanto. Pobre pero honrada. La presidenta municipal. Títulos que parecían simples bromas accesibles para cualquier audiencia, pero que llevaban adentro una rabia perfectamente afilada contra las estructuras que aplastaban a los de abajo. Policías corruptos que abusaban de su uniforme para robar a quienes no podían denunciarlos. Funcionarios abusivos escudados en un sello y un escritorio. Pueblos olvidados por gobiernos que solo aparecían en tiempos de elecciones. Mujeres pobres obligadas a enfrentarse a hombres con sellos, escritorios, uniformes y cargos públicos que usaban como herramienta de opresión cotidiana. En cada película, María Nicolasa parecía al principio destinada a perder contra esa maquinaria. En cada película terminaba exhibiendo con humor. Preciso es la estupidez fundamental y la brutalidad disfrazada de burocracia del poder que la rodeaba. Guarda este detalle porque es la clave de toda esta parte de la historia.
y lo que la convierte en algo más que una anécdota de la farándula. María Elena fue castigada por burlarse del presidente en el peor momento posible. Pero en vez de dejar de burlarse y pedir disculpas y seguir adelante con cabeza baja, trasladó la burla a un medio donde el poder presidencial llegaba menos directamente. La llevó al cine, la volvió más larga y más elaborada, más cara de producir y por tanto más difícil de ignorar, imposible de borrar con una sola llamada telefónica. El sistema la echó de la televisión y ella convirtió cada sala de cine del país en una pequeña venganza personal que el público pagaba con gusto, con aplausos, con la fidelidad de quien reconoce a alguien que está peleando la misma batalla. Pero la independencia tiene precio real, y no siempre se paga únicamente con dinero, aunque el dinero también sea parte del costo. Claro que había inversión económica involucrada en todo esto. Producciones que costaban, distribución que había que negociar, permisos que obtener, copias que fabricar, equipos que contratar y pagar, campañas publicitarias que sostener sin el respaldo automático de una cadena televisiva. Mantener vivo un personaje sin el respaldo del aparato televisivo más poderoso del país costaba una fortuna que, según estimaciones externas, venía de años de taquilla acumulada con disciplina, de contratos bien negociados en mejores tiempos, de un imperio personal construido con más de 20 películas y una marca cultural que valía millones porque era genuinamente querida. Pero el costo real no era económico, ni se contabilizaba en pesos. Era la soledad que crecía con cada año que pasaba, con cada muro adicional que levantaba entre ella y el mundo. Cada año que avanzaba, María Elena se cerraba un poco más sobre sí misma, como si el perímetro de seguridad que necesitaba fuera haciéndose más estrecho y más denso. Su casa dejaba de ser un hogar con vida propia y se convertía en fortaleza con reglas de acceso estrictas. Sus teléfonos, sus visitas, sus entrevistas escasas, sus vínculos con el mundo exterior. Todo parecía pasar por un filtro denso de desconfianza, que se había vuelto su modo natural de relacionarse con la realidad. El veto le había enseñado una lección que su mente no podía soltar. Cualquier palabra dicha en voz alta podía ser usada contra ella en el momento menos esperado. Cualquier broma podía interpretarse como amenaza por alguien con poder para actuar. Cualquier debilidad mostrada podía convertirse en arma en manos que no fueran las suyas. Y cuando una persona empieza a vivir genuinamente convencida de que todos quieren destruirla, incluso las personas más cercanas terminan viviendo dentro de esa guerra permanente, sin haber pedido estar en ella, ni haber entendido completamente cómo llegaron. Iván, Goretti e Ivette no crecieron simplemente como hijos de una figura pública que los quería y los protegía. Crecieron como guardianes de una leyenda que no podía mancharse, custodios de un apellido que no admitía grietas, soldados de una memoria oficial que debía mantenerse intacta a cualquier costo personal. La madre no les heredó únicamente películas valoradas, contratos rentables y una imagen pública respetada que el tiempo seguiría valorizando. Les heredó una manera específica y dañina de mirar el mundo. Afuera están los enemigos que quieren quitarte lo tuyo. Afuera está la prensa que busca la debilidad. Afuera están los oportunistas que fingen amar lo que en realidad quieren apropiarse. Afuera está cualquiera que pueda abrir una grieta en el relato oficial que hemos construido con tanto sacrificio y que no podemos permitir que se caiga. Y en esa lógica, heredada sin haberla elegido, Mirna no era una herida familiar que debía sanarse con valentía y honestidad aunque doliera el proceso. Era un riesgo concreto que debía negarse con firmeza y sin contemplaciones. Ahí está la tragedia más profunda de toda esta historia, el nudo que resulta más difícil de desatar. El presidente la castigó con silencio desde el poder, y ella convirtió el silencio en ley inquebrantable dentro de su propia familia. El sistema la vetó con una llamada, y ella aprendió a vetar cualquier verdad interna que amenazara la estabilidad de su casa.
El poder la dejó fuera de la pantalla más poderosa del país, y ella dejó fuera de su historia reconocida a la persona que, según todos los testimonios que persisten, más necesitaba ser vista y nombrada. Así funciona el daño cuando no se cura a tiempo y con honestidad. Se repite con una fidelidad aterradora, cambia de rostro y de escenario, pero sigue siendo el mismo daño con la misma lógica destructiva. Primero llega desde Los Pinos con el peso del Estado detrás. Luego entra a la sala familiar sin llamar. Primero lo ejecuta un presidente convencido de su impunidad. Luego lo repite una madre convencida de su necesidad de sobrevivir. Y mientras la India María seguía venciendo a los corruptos en el cine con el aplauso del pueblo, María Elena seguía perdiendo una batalla mucho más íntima y mucho más costosa, porque puedes construir un imperio contra el poder político y ganar batallas que parecían imposibles. Puedes hacer reír a un país entero con una consistencia que pocas personas en la historia del entretenimiento han logrado mantener. Puedes llenar salas, producir películas con tu propio dinero, sobrevivir al veto de un presidente y convertir la censura en combustible creativo que dura décadas. Pero si para proteger tu leyenda necesitas encerrar a tus hijos dentro del miedo como si fuera el único abrigo disponible y dejar una verdad sangrando afuera de la puerta para que nadie la vea ni la atienda, entonces el triunfo ya viene podrido desde adentro, desde el momento en que tomaste la decisión que no quisiste ver como lo que era. El presidente pudo haberla vetado de la televisión con una llamada. Pudo intentar borrarla del mapa mediático con el poder del Estado detrás. Pero el silencio más duradero y más dañino no vino de Los Pinos. Fue el castigo que ella misma eligió dejar dentro de su propia casa, donde nadie podía llegar a desafiarlo.